Bueno, ya casi vamos a empezar. Listo, Joa. Hola, Vicky, ahora sí Ya estás estás. ahí. Listo, perfecto. Que el primero. Entonces, buenas noches para todos los que se van conectando. Bienvenidos. Este es un espacio de opinión y reflexión. Como todos los sábados, hacemos un critonazo 8 p.m. en vivo. Les saluda Alexandra Parra. Esta noche los voy a estar acompañando y nos turnamos con mi compañera que se llama Jessica Fierro. El día de hoy tenemos un tema candente. Vamos a hablar de sexo en cuarentena y este tema va a tener varios capítulos. El primero es sexting y para hablar de sexting hemos llamado a los especialistas y ellos son Tirando por Colombia. Así que, Joana, tranquila, sin disimulo, vamos a hablar pues del tema que nos trajo aquí a las 2 esta noche. Entonces, este tema lo vamos a abordar solamente para de 18 años en adelante. Es decir, no va a estar enfocado a los adolescentes ni a la infancia. ¿Qué De esperamos? acuerdo. ¿Cómo funciona el critonazo, Joana? Te voy a contar un poquito para que todos los que son nuevos o que por primera vez se están conectando se vayan familiarizando con la dinámica de nosotras. Y es los Perfecto, acá primeros todos nuevos. Sí, los primeros 30 minutos conversamos acerca de preguntas que hemos recolectado a lo largo de la semana y que nos han dejado tanto en las stories como a través de mensajes, tanto con nosotros como con Tirando por Colombia. Y posterior, en la siguiente ronda, los siguientes 30 minutos, vamos a ir con las Sí, preguntas que los participantes tienen. ¿Qué puede suceder? A perfecto. lo largo de nuestra charla pueden ir dejándonos sus interacciones, sus dudas, sus preguntas acerca del tema que vamos a ir conversando y la idea es que las podamos ir recolectando para que tengamos una dinámica en la cual no sea solamente dos personas hablando una hora súper larga de un tema como este. Entonces, arranquemos, hablemos de sexo. Joana, ¿quiénes son Tirando por Colombia y quién es Joana Cordobés? Listo, perfecto. Les voy a contar entonces, primero a Tirarte por Colombia. Somos una iniciativa que tira la pena precisamente de hablar de salud sexual y reproductiva y de sexo, obviamente, en esta ocasión. ¿Por qué nacen de Tirando por Colombia? Nacimos hace más de 3 años y nuestro gran motor de todo lo que hacemos realmente es la prevención de embarazos adolescentes. Les voy a contar muy cortico qué hacemos, cómo funciona y después sí seguimos al tema que nos trae el día de hoy, que es sexting. Pero claro, Eh, entonces, en nuestro país, ¿por qué escogimos el tema de prevención de embarazo adolescente? 1 de cada 5 adolescentes en nuestro país está embarazada o es madre. Esto es prácticamente el 20% de esa población y es una gran problemática además, porque el 60% de ellas son de los estratos más bajos en nuestro país. Esto obedece obviamente a cómo somos una pirámide como sociedad también en temas socioeconómicos. El 70% de ellas se queda sola, o sea, no hay nadie que realmente la respalde, son madres cabeza de familia. El 80% van a tener entre 2 y 3 hijos antes de los 20 años. Y el 90%, 9 de cada 10, deja de estudiar por este embarazo. Entonces, para nosotros, este es uno de los elementos o los eslabones más importantes o que más pesa dentro del ciclo de pobreza que tenemos en nuestro país. Por eso creamos Tirando por Colombia y somos dos personas. Sebastián Jaramillo, que es mi cómplice en todo esto, y yo, Joana Cordobés. Yo estudié Gobierno y Relaciones Internacionales, tengo una maestría en Derecho Internacional Público de la Universidad de Helsinki y los dos somos unos apasionados emprendedores sociales. Entonces, todo lo que hacemos realmente lo hacemos con todas las ganas. Somos innovadores sociales, entonces estamos tratando cosas diferentes y los estamos llevando a práctica para tener mayores resultados. Gracias a eso, la metodología de Tirando por Colombia tiene indicadores súper altos en prevención de embarazo adolescente. Después de nuestras intervenciones, hay entre un 80 y un 100% de prevención de los embarazos adolescentes a donde llegamos. Entonces, esos esos somos son, nosotros. son datos, uno, preocupantes,
que Sí, hacen conciencia y que realmente deberían ser un foco de atención no solo de la política pública y del gobierno, sino también de la sociedad. Y bueno, exacto. la Por función eso que es que ustedes siempre hacen, estamos, por eso es que siempre estamos sumando agentes de cambio, gente que quiera trabajar con nosotros, como ustedes. Gracias por encontrarnos en el camino. no, 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 y pues porque sobre todo la labor que ustedes realizan impacta y genera cambio, cambio social. Quieren romper el círculo de pobreza y ahí es donde nos interesa sumarnos y pienso que todo el que esté aquí pues va a querer aportar su granito y que puede visitar tanto tus redes sociales como lo que está haciendo y la función que ejecuta tirando por Colombia. Bueno, pero vamos al tema que nos trajo esta Gracias, Ana. noche, Joana, y es que Sí, en la colaboración que hemos tenido contigo logramos conocer a Búho Media, que nos facilitó una herramienta metodológica para poder trabajar acerca del sexting. Y es a través de una encuesta que se realizó en una empresa donde se encontraba que hablar de sexo es un tema que a veces se minimiza o se evita. Y en el hogar, solamente el 10% de los encuestados manifestó que había conocido información acerca de sexo, género y orientación. En este caso te pregunto, ¿cuál puede ser la causa porque en el hogar no se hable de sexo? bueno, mira, es súper curioso, la verdad, porque según la encuesta nacional de demografía y salud, que se hace cada 5 años, la última fue 2015, la próxima debería salir este año, dice que el 80% de los padres sí quieren hablar sobre sexo y sexualidad, encuentran la importancia de hablar sobre el tema. Pero mira, Alex, acá el tema más importante es la pena. Todo se reduce en nuestra sociedad a un tema de pena y a un tema de imaginarios que tenemos los adultos sobre también qué estamos haciendo y cómo educamos a nuestros hijos o a los jóvenes que tenemos a cargo nuestro. Entonces, ese hablar, sea esa gran creencia que si hablamos sobre sexo y sexualidad, estamos incitando a los jóvenes a que tengan sexo, Uh -huh. ¿no? Entonces, por el lado de las niñas nos da un miedo terrible que las niñas comienzan a tener una vida sexual activa porque las van a llamar putas, prostitutas, ¿no? Y se les va a armar una mala fama. Entonces, lo máximo que podamos proteger a esas niñas, lo vamos a hacer. Pero por el otro lado, además, tenemos una cara muy extraña. Y uno de los grandes miedos de los padres es que sus hijos varones salgan homosexuales o con alguna otra orientación sexual. Entonces también es un miedo de que, empujar al hombrecito a que tenga su primera relación. Entonces esto comienza a generar muchas tensiones como tal. Pero además de todo tenemos un tema como sociedad. Y si ustedes se dan cuenta, cosas tan sencillas como que, oiga, es que en la televisión equiparamos al sexo y la violencia en el mismo nivel. Esto dice sexo y violencia moderada. Entonces, ¿cuál es digamos, desde sociedad, cómo estamos transmitiendo el mensaje de qué es la sexualidad? No estamos implementando un tema de sexualidad íntegra, saludable y que hace realmente parte del ser humano como tal. ¿Qué pasa? Hay un montón de informes, entre esos uno de la ONU, de la UNESCO. El último de ellos salió en 2018 y habla que entre mayor información y de forma veraz y de forma tranquila que se le entregue a los adolescentes o a los jóvenes, pues estos van a disminuir esa primera relación sexual, o sea, la van a llevar más largo en el tiempo si estuvieran pensando tener las 13, 14, que ya es uno de los rangos normales en este país, lo pueden llevar un poquito más hacia allá. Pero además de todo, cuando tomen la decisión lo van a tomar de una forma informada, entonces se van a cuidar mucho más. El gran problema acá de la pena y de por qué no se habla, porque además los adultos somos analfabetas sexuales. No conocemos nuestra propia sexualidad. ¿A quién le dijo cómo se le habla a los hijos sobre sexo y sexualidad? A nadie. Entonces, es un tema de tabú, es un tema de barrera, es un tema de pena y de educación que llevamos acá. Y a mí me gustaría en este momento preguntarle a las personas que están conectadas, la primera, ¿a cuántos de ustedes sus padres realmente les hablaron sobre sexo y sexualidad? Por favor, ahí en el chat pueden escribir ya, levantan la mano como quieran. ¿Cuántos de ustedes Bueno, realmente tuvieron una sesión con sus padres? a mí no fue, a mí me compraron un libro. Mi Ah, mamá, bueno. muy juiciosa, ella me dijo, documéntese, lea el libro completo y si va a tener alguna duda me pregunta. Y pues lo que tú dices es verdad, es cultural, la pena es aprendida. No es que seamos naturalmente seres sujetos o individuos que vamos a
aislarnos, sino por el contrario. Entonces, eso me lleva a que realmente suponemos que como llevamos años incursionando en la tecnología y en el relacionamiento social a través de los dispositivos, sabemos qué es sexting, pero realmente ese boom y ese uso mediático de la información lo que nos ha permitido es que podemos abrir y cerrar una relación con mayor facilidad, pero no necesariamente sabemos qué es sexting. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿qué características tiene el sexting? Y bueno, ¿cómo está esto vinculado a las redes? Bueno, primero definamos sexting, ¿no? Sexting realmente es un anglicismo. Entonces nace en el Reino Unido alrededor de 2005, es relativamente nuevo el término como tal, y tiene hace referencias a dos cosas. El primero, sex, que es sexo, y el segundo es texting, que es enviar mensajes de texto. Entonces es literalmente cómo unimos el sexo y la sexualidad por medio de la tecnología y enviar mensajes de sexo, de texto, que sean un poco más sexuales, ¿no? Y que tengan contenido, obviamente, erótico y sexual, como decía. ¿Esto qué comprende? Entonces hay muchísimas personas que me dicen, no, pero es que si no son videos o imágenes, ¿eso es sexting? Obvio. Si usted manda un texto provocativo que está llevando, no sé, a una reacción del otro, eso es parte del sexting. Las fotos, obviamente, con un contenido sexual o erótico, porque hay que Los diferenciar las dos emojis. cosas. Los emojis también, videos, audios, hasta las videollamadas, dependiendo de la aplicación que estemos utilizando, se conforma como un sexting como tal. Pero yo creo que para entender un poco más de dónde viene este sexting y por qué en este momento está cogiendo ese boom, podemos irnos mucho más atrás. Hay algo que fue súper interesante y la verdad lo oí hace un par de horas. Estaba oyendo a Diana Uribe, la historiadora colombiana, hablar sobre los libros que hay sobre la pandemia o que fueron escritos sobre pandemias en el mundo. Y ella decía que la mayoría de ellos tienen un gran componente erótico y sexual, porque el ser humano, parte de ello es precisamente cómo genera esas conexiones y esa cercanía con otro ser humano. Entonces, de la forma que lo puedan hacer, lo vamos a seguir haciendo. Y en una cuarentena, pues obviamente el sexting se va a ir aumentando de una u otra manera, ¿no? Pero hablemos también de cuáles son los sentidos que involucran entonces cualquier inicio o continuación de una relación. Alex, ¿cuáles pueden ser esos sentidos del ser humano? Pues inicialmente uno dice que tiene 5 sentidos, pero en el Sí. sexting hay un sexto que me parece fundamental y es la percepción. Y ese me parece que es fundamental porque yo puedo decir que estoy viendo algo, pero no, estoy imaginando otra cosa. Quiero sentir algo, pero estoy percibiendo otra. Entonces, tú que, digamos, puedes tener mayor documentación y literatura frente al mismo, y no sé, en este momento la audiencia, cuando sextean, Sí, realmente lo que hacen es que leen literal allí, ¿me están proponiendo o no? ¿Qué es lo que perciben y cómo se sextea realmente para ustedes? Cuando ustedes identifican alguien me está sexteando. Pero antes de entrar allá, Joana, tengo una pregunta puntual allí. Y es que en la encuesta que nos pasó Hugo Media encontramos que el 73.3% del aprendizaje sexual, que es de lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Proviene de las redes sociales, que va conectado a lo que estabas hablando ahorita. uh-huh. Pero no hay allí una divulgación clara de cómo se sextea y por eso es esta percepción de cómo se debe realizar. Entonces podemos llegar a incidir en el error. Y hay un momento fundamental que es el pre, es decir, yo quiero empezar a sextear, yo quiero sextear, mire, yo estoy casada. Y voy a ser honesta, en mi época cuando me casé yo era muy chiquita, muy niña, ¿sí? Muy bien. Yo no tenía celular en esa época, entonces pues yo no había incursionado. Pero ahora las parejas también dinamizan sus relaciones a través de la práctica del sexting. Entonces, y también imagínate, después de años de casada, yo llevo casi 14 años con mi pareja, después de esa cantidad de años uno todavía tiene el tabú de ¿cómo lo hago? ¿Será que se va a sentir mal? ¿Será que se va a molestar? Ahora imagínate que tenemos de 18, 19, 20 años personas incursionando y que puede ser solo un momento de coqueteo. Entonces, ese pre es fundamental. ¿Cómo dar ese paso sin agredir, sin ofender o, bueno, sin asustar al otro?
Listo. Si quieres lo partimos entonces en dos partes un poquito esa pregunta. Entonces, lo que percibimos en este momento es que realmente el sexting es simplemente un nuevo canal que tenemos por la hiperconectividad que estamos viviendo en el mundo que vivimos, ¿no? Más del 90%, por ejemplo, de los adolescentes en este momento pueden tener acceso a un celular. Los adultos, más de uno tiene más de un celular. Entonces, tenemos un tema de hiperconectividad muy activa. Esto que nos lleva a que llevamos simplemente todas las acciones que llevaríamos a cabo en una relación de frente, lo podemos llevar a cabo también en este nuevo canal, ¿no? Ya sea por el canal que queramos. Entonces estamos hablando desde un acercamiento, desde la seducción, desde cómo se ve el erotismo, cómo llego a una excitación y cómo llevo a mi pareja o a la persona con la que estoy texteando también a esa excitación. Ahí hay, digamos que varias cosas que me gustaría compartir, porque hay además varios conectados de las redes de Tirando por Colombia de Instagram que muy juiciosos han contestado a las encuestas en estos días, y es el 80% de las personas que le contestaron, y es además concurrente y lógico con otras encuestas y otros estudios que hay, sí llevan a cabo el sexting, ¿no? Entonces en los adultos, alrededor del 80% puede llevar a cabo el sexting. Hay un 80% de personas que han contestado que han aumentado el sexting durante la cuarentena. El 70% de ellos utiliza fotos para llevar a cabo el sexting y el 50% también utiliza video. Entonces acá estamos no solamente el tema de la imaginación o de lo que tú estabas hablando precisamente de cómo tengo yo ese sexto sentido, de qué estoy entendiendo yo lo que el otro me estaba diciendo, sino hay un tema de cómo esa imaginación nos lleva a nosotros a una introspección y a un conocimiento propio de nuestra propia sexualidad, porque el otro está a distancia, pero ¿cómo interpreto todo eso yo como tal? Ahí entonces la segunda pregunta que me estabas haciendo era, ¿cómo dar ese paso sin ofender? Uh-huh. Esto Estamos hay que, decididos, lo sí, vamos a estamos hacer. decididos, lo ¿Qué vamos a hago? Me hacer, voy a aventurar. pero yo, no sé si el otro, Ajá, ¿no? correcto. Esto es como cuando uno sale en la primera cita, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora uno en intentar darle un beso al otro? Dependiendo de cómo se vayan midiendo las cosas. Y para esto hay un tema que es, en todos lados se da una buena educación, ¿no? Entonces seamos educados también en el sexting desde esa perspectiva. Y hay algo que se llama sexting ético. Y el sexting ético tiene varios elementos. El primero es que haya una buena comunicación, que yo lo pueda hablar, lo pueda poner sobre la mesa con la persona. Para esto se necesita que yo tenga confianza con esa persona, obviamente. Con esa hablada y con el respeto mutuo, pues tenemos que llegar a ciertos acuerdos clarísimos sobre el texting. Ahorita, si quieren, le ponemos ahí a que nos cuenten las personas que están conectadas y quieren saber más adelante. Pero además, el punto número uno es que sea por voluntad propia el sexting. Ese es uno de los elementos más importantes que hay en el sexting ético como tal. Yo me haría preguntas, o nosotros siempre le decimos a las personas, hágase preguntas sobre cómo llevar a cabo el sexting, si realmente quiere o no la otra persona también. Entonces, ¿existe o no confianza con esa persona? Porque yo, ¿cómo me voy a poner a hacer sexting con alguien de que no confío y no tengo ni idea qué va a hacer con mis fotos, por ejemplo, o con mi video? O si yo le mando un mensaje un poquito más provocativo, pues no tengo ni idea si le va a tomar un screenshot y lo va a publicar en algún lado, ¿no? Si me siento cómodo o no haciéndolo. El tema de la presión en este momento social también por el sexting comienza a aumentar. Como todo el mundo lo está haciendo, ya es una práctica que está ahí en el aire y la gente comienza a hacer una presión importante sobre el tema. Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? Y ahí es muy importante los acuerdos que se lleguen con la otra persona. ¿Qué me gusta y qué no me gusta y qué le gusta y qué no le gusta a la otra persona? ¿No? Porque yo puedo querer algo, probablemente algo un poco más erótico y no tan sexual, y la otra persona está esperando algo diferente, pero entonces ahí es donde tenemos que llegar a acuerdos. Y sobre todo, lo más importante es la seguridad de cómo lo vamos a hacer y la seguridad de las dos personas. Acá, Alex, no hay una fórmula mágica. Esto es todo un arte y lo importante es que vayamos paso a paso de cómo hacerlo. Listo. Nosotras en Critón, hace unos más o menos 4 o 5 semanas, perdón, Sí. hicimos un podcast acerca de sexting y en ese momento nosotras recomendábamos uno que si alguien iba a incursionar en esta práctica, debía uno verificar el canal.
¿Es un Sí. canal seguro? Dos, después de verificar el canal tenía que tener en cuenta y dar pequeños pasos. Por ejemplo, puedo mandar pequeños mensajes de texto que pueden incluir emojis y puedo ir tanteando cómo es mi relación y mi reacción con el otro. Tres, definir cuál es mi nivel de respeto. ¿Es una relación abierta? ¿Es una relación secundaria, terciaria? ¿Es un grupo colectivo? ¿En dónde estoy participando? Y ese nivel de respeto que yo quiero mantener bajo el canal y sobre la disposición de la otra persona. Dentro de esas tres características, lo que buscábamos era que la persona pudiera tener herramientas suficientes antes de arriesgarse a tomar una decisión más aventurera, como mandar un video o compartir una foto desnuda Completamente de o acuerdo. manifestar un espacio de contenido sexual donde queda totalmente revelado quién es, cómo lo hace y en dónde está. Entonces, eso inicialmente lo hablábamos en el pre para que después, cuando ya estuvieran sexteando, pudiéramos pasar a este tema que me parece que es fundamental, Joa, y es el 30% de los encuestados manifestó que practicaba sexting con frecuencia moderada. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de ellos puede ser la privacidad. Entonces, en este momento, ¿qué medidas de protección? Porque es que yo ya dije, listo, ya estoy sexteando, yo ya verifiqué los pasos iniciales, pero ¿qué privacidad o qué aplicaciones o cómo puedo proteger yo mi intimidad? Bueno, miren, la verdad es que el sexting siempre va a tener un riesgo, como tú lo acabas de decir, ¿no? Entonces, esto tiene que ser una combinación de varias cosas. Entonces, lo primero, como lo hiciste en muy buen resumen, es ese sexting ético. ¿Cómo llevo a cabo todas esas, digamos, elementos y paso a paso? ¿Y cómo siento yo de verdad una seguridad y una tranquilidad sobre el tema? ¿No? Si hay algo que me está haciendo dudar, nuestra recomendación es no lo haga. O sea, si hay algo, ¿no? Que me dice, no, acá puede haber un riesgo, no, acá, no lo haga. Pero lo otro es qué tipo de aplicación está utilizando para el sexting. Y aplicaciones hay en este momento un montón. O sea, hay desde la aplicación normalita, convencional, simplemente para chatear o para saber en qué anda el otro, literal, desde Facebook. Tenemos desde WhatsApp, mensajes de texto como tal. No hay ninguna, digamos, no es nada complicado en ese sentido. Y de ahí se mueve todo un rango de aplicaciones, hasta las aplicaciones, por ponerlo así, las más pro, ¿no? Que saben exactamente cuáles pueden llegar a ser los riesgos del sexting y ya tienen ciertos temas ahí. Entonces, ¿cuáles pueden llegar a ser estas aplicaciones? Tenemos Snapchat, que es una de las más conocidas como tal, está Signal, está Comfy y está Badoo, ¿no? Ustedes igual revisen en internet, hay un montón de aplicaciones. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para estas aplicaciones? Esto puede cambiar todo el tiempo, entonces no nos podemos confiar de una sola aplicación todo el tiempo, sino por el contrario, deberíamos revisar los temas de seguridad. Obviamente acá nos están diciendo, oh, madre, pues usar Facebook es súper complicado. Instagram ya tiene los mensajes privados que desaparecen las fotos instantáneamente apenas las ve. Pero entonces, lo primero es que los mensajes estén encriptados, no solamente para que haya privacidad de las dos personas, sino que no se pueda meter nadie más y robar la información de ese chat, ¿no? Lo segundo, que las fotos y los videos desaparezcan inmediatamente en el momento que la otra persona los ve o los abre. Claro, existe el riesgo de, por ejemplo, en Snapchat, tú puedes tomar fotos, screenshots a la pantalla, ¿no? Sí. ¿Qué hace Snapchat? Te avisa en el momento que la otra persona lo hace. Entonces trata de una vez decirte, mira, esta persona acaba de tomar un video o acaba de grabar una foto o acaba de grabar la conversación. Entonces es parte de lo que hay que mirar. Y estas aplicaciones normalmente uno puede ponerle entonces, cuando uno va ¿cómo se llama eso, Alex? Ayúdame que se me acaba de ir la palabra. ¿A Cuando uno dónde va va? ¿A como... dónde? Sí, en la aplicación cuando la vas a ajustar, como en ¿En ajustes configuración? precisamente. En configuración, exacto, Ok. hay un montón de ajustes que puedes llevar a Punto. cabo. Yes. Por eso es importante que seamos dos en esto, porque es que Sí. definitivamente se le va a uno la palabra. Pero entonces las configuraciones de las aplicaciones son muy importantes. Por ejemplo, Badoo. Badoo es una de las aplicaciones que también se utilizan para
encontrar parejas sexuales de otra forma, encontrar nuevas personas o lo que sea. Y uno de los temas que ya implementó Badoo es que así te llega una foto, antes de que tú la abras, te advierte si tiene un contenido alto sexual o, en este caso, y es muy explícito, es por ejemplo si tienen fotos de genitales. Si tú lo habilitas y no lo quieres ver, inmediatamente ni siquiera lo tienes que abrir, lo puedes borrar sin abrirlo y ya tienes claridad sobre el tema. Listo. Hay una Entonces, cosa y es que en protección, Joa, antes que avancemos en las aplicaciones, hay unas recomendaciones o unos tips básicos cuando uno empieza a confiar y que realmente uno no quiere un nivel de exposición tan alto. Uno es que la gente dice, no me voy a tomar fotos donde se vean marcas por que yo favor, tenga corporales. Por ejemplo, yo tengo un tatuaje súper evidente, yo tengo un lunar de nacimiento, porque la gente dice, no, es que es solamente tomarse la foto sin que se me vea la cara. Mentiras, las maneras de identificar las personas son muchas y más si lo conocen a uno. Segundo, el espacio en el que yo me tomo la foto dice mucho del contexto en el que yo estoy y a completamente de veces acuerdo. son muy reveladoras y terminan teniendo graves situaciones por el contexto en el cual está la foto. Puedo poner el ejemplo, el colegio, me la tomé en la iglesia, no, desde el castillo en Cartagena, ¿sí? Esas situaciones conllevan a que también tenemos que evaluar el contexto del lugar donde yo me estoy tomando la foto, desde donde yo estoy mandando la imagen o el audio, porque como tú lo explicabas, son muchas las formas de sextear, no es solamente compartir una imagen erótica o un contenido, un mensaje subido de tono. Y en las aplicaciones, una de las dudas más grandes de las personas es la nube. Cuando yo subo a la red la información, no es real que Ujú. todo se borre, no es que yo le di ya vamos al trash y eso desapareció, es mentiras, eso queda allá y realmente es la preocupación de muchas personas de que se pueda contratar o algún otro que sea mucho más hábil a nivel informático recupere esa información. Completamente de acuerdo. Y Alex, la verdad como que para pues creo que me acabas de quitar toda la palabra de la boca en ese sentido. Y es, no hay una fórmula perfecta ni una fórmula 100% segura para el sexting. O sea, eso lo tenemos que tener claro y la persona que decida llevar a cabo el sexting pues tiene que tomar de una u otra manera ese riesgo. ¿Cuál puede llegar a ser también parte de esas recomendaciones? Tú hablabas muy bien que puede hacer en este momento también con su propia pareja, que sea una forma más de avivar esa relación y llevar a cosas nuevas. Eh, pero más allá de eso, realmente las recomendaciones se quedan cortas porque termina siendo muchas veces un llamado de confianza y de crear la relación como se está haciendo. Entonces, Listo. lo que tú decías, el tema de no muestre la cara, no muestre las marcas, cuide que todo en Yo el video se te después no fue el diga su nombre, internet. por favor, porque es que más de uno lo puede llegar a hacer. Entonces, hay que comenzar realmente por lo más básico. Esa es siempre nuestra recomendación. Comience de a poquitos, de a poquitos, de a poquito y vaya entendiendo cómo va funcionando. Esto nosotros nos recomendamos que se lancen con todo, con el video, con el coso de una vez súper sexual y erótico. No, vaya de a poquitos. También vaya entendiendo qué le gusta a usted y qué no le gusta a usted. Es que esto hace parte de la relación también. Y tenemos que tener súper claro nosotros cómo nos sentimos al respecto y qué es lo que queremos de esa relación. Listo. Esta es la última pregunta y nos vamos con los participantes. Empiecen a dejarnos sus preguntas ahí. Todas, no importa lo más indiscreto que usted crea, escríbala porque de eso se trata este live donde estamos compartiendo y descubriendo, opinando y reflexionando. Quiero hacerte esta última pregunta. El 80% de las personas que diligenció la encuesta que nos facilitó Hugo Media, gracias a ti y a la colaboración de Tirando por Colombia, de esos el 50%, mentiras, el 80% tiene dinámicas activas de sexting, es decir, lo hace. Y el 50% cree que aumentó su participación estando en este momento en cuarentena. El sexting llegó para quedarse, es decir, no nos vamos a Total. ocultar, no vamos a decir, mire, aquí por más que yo soy pedagoga y que yo le diga, miren, los colegios no va a pasar, de verdad que el país va a tener una educación sexual en la cual se va a prohibir, eso no va a estar permitido como manual de convivencia retrógrado, no es verdad. Eso llegó, se instaló y ahora
sobre todo en esa situación en la que ya está, que hace parte de nuestro día a día, ¿cómo garantizo que no se exponga la intimidad, sino un buen final al cerrar una relación? Porque yo ya tuve mi pre en el que me lancé, yo ya estoy sexteando, yo ya vigilé más o menos las aplicaciones por donde me puedo mover, el contenido que puedo compartir, pero ¿qué pasa si yo terminé mal? Si yo al final de mi relación dije no voy más con este tipo o con esta relación o con esta pareja que tengo en este instante. ¿Cómo protejo mi intimidad allí? Mira, Alex, la verdad es que le he estado dando muchas vueltas a esa pregunta, ¿no? Es un tema muy complicado, sobre todo si la relación pues terminó mal y los acuerdos no se cumplieron y no borraron las fotos y los videos. Ya llega un tema donde lo que uno espera es literal que se respeten eso, los acuerdos de ahí en adelante, que no se pueda exponer un inmaterial. Y hay formas también legales que pues quiere uno o espera uno realmente que no llegue a ese punto. Y son también, digamos, ahí desde el 2009 más o menos en nuestra sistema legal y el sistema penal, ya hay actos o conductas penales sobre el texting que pueden ser entonces punitivas. Ok. Entonces, es un tema ya donde se llevaría más complejo sobre denuncias. Ha habido un aumento impresionante en el número de las denuncias sobre, no sobre, miren la importancia porque si uno lee muchas veces artículos de diferentes periódicos y medios, dice el sexting, el delito del sexting ha aumentado. El sexting como tal no es un delito siempre y cuando sea entonces por acuerdo mutuo, porque no haya ninguna presión y pues porque efectivamente lo estamos haciendo dos personas. Ahí, obviamente, ya hay temas que es un acto sexual violento, si hay una amenaza como tal, o hay violación de mi privacidad. Depende, obviamente, muchas veces si es con menores de edad o mayores de edad. Esos son temas muy complicados y creo que lo podríamos tener para otra sesión como tal, el grooming o el acoso sexual cuando tenemos adultos que crean perfiles falsos, ¿no? Y se lleva y crean relaciones con menores de edad como tal. Y está obviamente ya los delitos de explotación sexual y de prostitución, que ya es Claro. súper grave. Pienso que podemos Pero hablar en otro de los capítulos de pedofilia, de pederastia, de todo lo que lleva el simbolismo que estamos tratando de decir. No es solamente pornografía, sino allí hay delitos sexuales. Entonces, exacto. podemos hablar de eso, pero ahorita que vamos con el público, ya aquí Amparo Gonza nos coloca, cuando una persona hace el sexting muy frecuentemente, ejemplo, Mm. en esta cuarentena, ¿afectan algo cuando se vean en físico? Bueno, yo creo que si hubo obviamente un buen sexting antes de verse en físico, lo que termina siendo como en cualquier otra situación es, esto es como el juego previo, el sexting termina siendo el juego previo de ese próximo encuentro. Entonces, la idea en el sexting se dan ideas de qué le gusta a la otra persona, se hacen diferentes tipos de provocaciones, se lleva una excitación. Muchísimas veces, obviamente, también el sexting o las imágenes que se envíen lleva es a que la otra persona haya también una masturbación por parte y un conocimiento de su propio cuerpo. Entonces puede tener cosas obviamente muy positivas el sexting. Obviamente si no le fue bien en el sexting, pues ya va entendiendo qué tipo de persona o pareja sexual puede ser y creo que debería tener en cuenta todos estos temas. Pero sí creo que el sexting termina siendo un juego previo muy interesante, sobre todo de autoconocimiento. Y en En la las medida que uno tenga stories, mayor comunicación, pues hay un también mayor conocimiento de la otra persona de qué le puede llegar a gustar y qué no. Entonces hay una en gran las, anticipación. en las stories que nosotras lanzamos desde Critón, preguntábamos que qué les gustaba más, si virtual o físico. Y el 98% de las personas que participó, todas votaron por físico. Pero en este momento estamos hablando de que hay distanciamiento social
Y por eso esta pregunta es tan importante, porque lo hemos visto como muy futurista, ¿no? Voy a Sí, remontarme a esas películas de no, antes no, no. donde nos decían el sexo va a ser digital y no va a haber contacto físico porque no solo podemos tener una pandemia por la COVID, sino en el futuro puede ser que pueda ser una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, sí es un poco irreal, pero realmente estas dinámicas que estamos teniendo son pequeños avances de algo que puede llegar a ser mucho más grande en el futuro. Ahí nos pregunta Miguelito19, nos dice, creo que el riesgo se basa en parte por la falta de educación sexual por parte de padres y colegios. Y esto es algo que tú y yo discutimos en el pre antes de este live y es la gente no sabe, los papás no saben de sexo, por tanto los hijos, ¿dónde aprenden? Y de hecho en la encuesta lo veíamos, es que la segunda el segundo porcentaje más alto de aprendizaje, el primero son las redes sociales y el segundo son los amigos. No, que están hechos, o sea, lo tienen, están geniales. Sí, creo que también el tema del sexting, a ver, hay que tomarlo de una forma, lamentablemente no todo el mundo lo toma de una forma muy responsable y desde un autoconocimiento, claro. Muchas personas lo hacen simplemente también. Diferentes estudios dicen que el tema de que ya sea un, digamos, que todo el mundo esté hablando sobre el tema, también lleva a una presión social a sextear, ¿no? Entonces, sin querer hacerlo muchas veces o sin tenerlo en la mente, termino sexteando, pero ni siquiera sé cómo hacerlo. Es un aprendizaje muy profundo que debería obviamente ir acompañado de una mejor educación sexual en nuestro país, pero por supuesto que los padres deberían tener claridad. No quiero meterme mucho en eso porque sé que esto es más para tema de adultos, pero que los adultos deberíamos tener claridad que el sexting se quedó y que lo más en este momento probablemente entre mayor edad, 7 de cada 10 adolescentes está llevando a cabo algún tipo de sexting. Entonces, si no hablamos sobre el tema, si no los protegemos con información veraz, no significa que ellos van a dejar de sextear. ¿Alguien va a dejar de sextear porque le digan eso no, cuidado porque eso es malo? No lo tengo tan claro. Pero si les damos probablemente la información adecuada, que pueden tener la mejor información, que revisemos cuáles son los pros y los contras, qué puede llevar entonces el tema de, mira, te estás exponiendo un montón, entiendo también que estás explorando tu sexualidad, revisa muy bien el tema. Entonces, creo que sí es muy importante tener eso, de cómo llevamos a cabo el sexting, no va a desaparecer. Es lo mismo que cuando uno dice, nosotros cuando hablamos con los adolescentes, curiosamente nos contaban que en el momento donde más sexo tienen los adolescentes es en la casa, en la sala de la casa cuando los papás están viendo televisión, En el cuarto. en el Y cuarto. piensan que la sala es el lugar seguro. La sala, porque la sala, nadie se imagina que un adolescente va a estar tirando en la sala. Los papás están viendo Sábados Felices o cualquier otra película o cualquier otra cosa. Entonces nadie desaparece durante 2 horas. Entonces, es impresionante. Esto, el sexting se quedó y va a continuar y va a evolucionar además. No tenemos ni idea qué van a llevar las Ok. aplicaciones de ahora en adelante. Entonces, probablemente se enfoquen también en muchos temas de seguridad, sí, porque es además la principal causa de por qué alguien no haría o yo no llevaría a cabo el sexting, y es el tema de seguridad. Entonces, lo más probable es que estas nuevas aplicaciones o las que ya están en el mercado se enfoquen mucho más en el tema de seguridad, que hagan que esa persona se sienta más tranquila y pueda entonces consumir más este tipo de aplicaciones. Mira, María J nos dice, ¿cómo controlar lo que uno quiere cuando en el sexting puede subirse el tono y olvidarse el límite? Igual que pasa durante el sexo y luego arrepentirse. Mira, esto es una de las cosas más preocupantes y es que las mujeres durante el sexo no manifestamos lo que no nos gusta. De acuerdo. Nosotras somos unas maravillosas manipuladoras y actrices de la información que queremos que reciba la pareja que tenemos, pero no necesariamente somos las mejores comunicadores de lo que nosotras queremos. Realmente queremos, de acuerdo. Y la segunda cosa es que a veces no sabemos cómo decir no, sino lo disfrazamos. Más tarde, veamos una peli, te chateo luego, pero ese Estoy no ocupada, tengo dolor de rotundo, cabeza. exacto, no aparece, no aparece.
Entonces, esta pregunta es fundamental para la construcción femenina de cómo se debe llevar a cabo una práctica sexual responsable que no solo satisface el deseo del otro, sino el mío propio. Mira, hay diferentes estudios que dicen emocionalmente por qué llevan a cabo el sexting mujeres y hombres, ¿no? Y cuando vemos desde el lado femenino, por ejemplo, hay muchas más razones de un sexting que desde el lado masculino. Entonces, desde el lado femenino, obviamente, como tú lo acabas de mencionar, está también la parte de la presión, de que me están presionando no solamente por la parte de sociedad, sino mi pareja, de una u otra manera, o la persona con la que esté llevando a cabo el sexting, sino porque esas mujeres se sienten más sexys, ¿no? Entonces hay un tema de que yo misma necesito reflejar cómo me siento y que haya una aprobación del otro que efectivamente soy una persona sexy. Mantener obviamente la atención de la persona con la que lo estoy haciendo. Entonces sigo aumentando y aumentando y aumentando el nivel del sexting para mantener esa atención. Hay un gran tema y es la expectativa. Como mujeres nosotros enviamos durante un sexting un mensaje, una foto, lo que sea, y estamos pegadas ahí esperando a ver qué nos van a decir, cómo nos van a responder, cuál va a ser entonces, qué acción va a tomar la otra persona. Somos además, mucho más que los hombres, mandamos contenido erótico que los hombres. Entonces las mujeres sexteamos más que los hombres. Entonces, ahí es donde nosotros precisamente tenemos que también tener mucho cuidado. Realmente qué quiero enviar y para qué lo estoy enviando. Obviamente muchas también lo hacen por juego y por diversión. Ya una mujer, creería yo, pues no solamente una mujer adulta segura, sino una mujer que se conoce muy bien a ella y es una persona muy segura, pues lo hace cuando lo quiere hacer por diversión y por juego, está también muy bien que lo haga. Es parte también de su sexualidad y de su propia exploración, siempre y cuando lo conozca, ¿no? Por el otro lado, bueno, ¿quieres decir algo? No, dale. Ok. Por el otro lado, fue muy curioso en este estudio que estaba revisando y es que para los hombres realmente hay dos temas. Y es el autoplacer, ¿no? De cómo ese sexting me lleva a un autoplacer inmediato, porque también este es un tema de inmediatez, el sexting. Y el otro es crear y mantener también esa atención por el lado de la pareja con la que se esté llevando a cabo. Entonces... Okay. Ahí nos sale una ramita y es que hay diferentes clases de sexters. Es decir, no todos hacen lo mismo. Esto también está subdividido en pequeños grupos y no se debe sentir uno como una persona súper especial, solo yo lo hago y lo hago mejor que los demás. No, aquí tenemos clasificación de los mismos, pero entre ellos hay una particularidad y es cuando uno decide entrar a un grupo o a un colectivo. Porque resulta que el sexting no necesariamente se hace uno a uno, sino yo puedo estar aquí, puedo tener toda esta cantidad de gente con la que estoy sexteando, y no solamente gente individualizada, sino entonces estoy en 5 chats o pertenezco a esta red en la cual hay tráfico. Entonces, en este caso yo te pregunto, ¿qué deben tener en cuenta las personas? Porque ahorita lo que estaban debatiendo en el chat es, los estamos invitando a que sexteen. No, la idea es que la gente esté documentada. La gente debe hablarlo y esto es uno de los primeros mitos que queremos romper cuando hablamos de sexo. Hablar de sexo no es una invitación a tener sexo. Completamente de acuerdo. Si hablamos de la COVID, no le estamos diciendo que vaya y se contamine para que usted diga, cree que vaya al cosas éxito y, en el día sin IVA. Y hoy que vaya y compren el día sin IVA. Sí. No, señores. Hay que documentarnos y esa documentación nos permite tomar mejores decisiones y cometer o bajar la tasa de error en la acción que yo vaya a decidir ejecutar. Pero vuelvo y te pregunto, ¿qué debo medir yo? Porque a veces la gente lo ve como ya está tan naturalizado que puedo sextear con todos y toma tu foto y entonces puedo estar en diferentes chats, pero ¿qué debo medir allí? Mira, Alex, nosotros desde Tirando por Colombia, lo último que queremos es precisamente juzgar a alguien, porque lo que hemos visto precisamente con el tema de los adultos hacia los jóvenes es que los juzgamos muy fácil, muy rápido, y muchas veces nos equivocamos. Creemos que teniendo todos la información veraz y como tú lo acabas de decir, entre más información, pues mejores decisiones podemos tener. Esto es como cualquier otro, digamos, cualquier otro condicionamiento del relacionamiento que yo tenga afectivo en mi vida real. Hay personas que tienen una sola pareja y duran con ellos muchos años.
Hay personas que no duran más de 3 meses con una pareja y se buscan otra. Hay personas que tienen una pareja, tienen 2, tienen 3, tienen 4, y eso pasa en la vida real. Entonces, el sexting no es un tema de, ay, es que va a aumentar el tema del sexting y cómo lo hago yo, sino si usted se da cuenta, el sexting simplemente es un reflejo de cómo se lleva a cabo o cómo lleva a cabo usted su propia vida. Entonces, si yo considero que está bien o tener una relación sentimental, amorosa, afectiva y sexual con más de una persona, lo más probable es que lo lleve al sexting. Pero si creo que no está bien, pues no lo voy a hacer. Entonces, es un tema de cómo maneja cada uno sus relaciones, cuáles son los valores que cada uno tiene, pero lo que sí creemos es que la información es muy importante mantenerla y lo más abierta posible en estos casos. Es decir, que todo el mundo tenga la mayor información de forma veraz para poder tomar las decisiones. Acá a nadie se le está diciendo ni que tenga sexo, ni que tenga pareja, ni que textee, ni que haga sexting. Acá lo único que queremos es decir, mire, estamos teniendo, como tengo obviamente, si yo tengo una pareja, una sola persona y creo que tengo riesgos con una sola persona en el sexting, ahora imagínense si lo tienen 5, con 5 personas diferentes, ¿no? Ahora, las aplicaciones, como tú bien lo decías, puede ser 1 a 1, 5 personas. Pero al mismo tiempo las aplicaciones te permiten tener infinito número de personas en un chat. Y eso te lo pregunto porque en general la forma en que conocen la gente ahora, voy a mencionar Tinder, entonces deslizo, match, tengo 3 citas en la semana, lo mismo pasa con el sexting. ¿Qué queremos recomendar nosotros desde Critón? Uno, es que uno tiene que establecer cuáles son sus límites. ¿Sí? Quiero saber qué quiero en mi vida y qué no. Y de acuerdo a eso, hasta dónde puedo llegar. Entonces, de acuerdo a esas características, realmente uno se vuelve cada vez más seguro. Y por la última pregunta, la voy a relacionar con esto de las inseguridades para que vayamos cerrando con la participación. Y nos pregunta Nati, ¿sexting ayuda a que las personas inseguras frente a su sexualidad aumenten su confianza? Nati, gracias por esa pregunta. Eso yo creo que depende muchísimo, realmente es, primero, con quién lo estás haciendo. Segundo, el para qué lo estás haciendo, porque como te puede salir muy bien, te puede salir muy mal, ¿no? Entonces, como puede aumentar tu confianza porque la otra persona es una persona receptiva, porque es una persona que genera confianza, que mantiene la confianza, que respeta los acuerdos, que efectivamente está utilizando ese sexting como un juego previo también para hacer crecer la relación y para en el momento que se vean, pues puedan tener una mejor relación sexual, si es el caso. Perfecto. Pero la pregunta ahí es, ¿qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa con la seguridad de esa persona en el momento que salga mal ese sexting? Entonces, yo no lo haría por un tema de seguridad, o sea, no lo recomendamos por un tema de seguridad, de sentirme más seguro o no más seguro. Es un simple hecho de cómo lo relaciono yo dentro de cómo manejo yo también mis relaciones. Y lo mismo, yo vuelvo muchísimo al tema de autoconocimiento y autoestima, que es fundamental para saber realmente qué es lo que queremos y que no dependamos de si la otra persona le gustó o no le gustó, porque estamos en un gran riesgo también de que no le guste o que nos ignore. Como puede que no haga nada malo, simplemente puede que ignore la foto. Entonces uno se sintió peor, 50 veces peor. Yo haciendo este esfuerzo, mandando una foto súper wow, no sé, llena de erotismo, de sexualidad o, no sé, insinuaciones. Y el otro se quedó en cric, cric, cric y no responde nada. Listo. Entonces, pues, ahí nos quedamos Bueno, como, este tema es largo y ancho porque se nos quedan por fuera temas como por ejemplo la sextorsión, qué pasa cuando mis fotos llegan a un canal porno, qué pasa y qué debo hacer cuando yo tengo un acoso deliberado por parte de otro o de un colectivo frente a lo que yo realicé o dejé de realizar, porque pueden suceder las dos cosas. Entonces, esto lo vamos a ir trabajando a lo largo de la serie de capítulos que vienen. Vamos a estar trabajándolo muy dinámicamente con todos ustedes porque queremos lanzar una encuesta que nos permita recaudar más información y con esa información poder sacar una publicación o una serie de las mismas que
puedan apoyar y documentar a los adultos en temas sexuales para que puedan educar a los menores, a los adolescentes y a la Muy importante infancia. en este momento. Entonces, queremos pedirles su apoyo porque a lo largo de estas semanas vamos a estar trabajando en conjunto para poder recaudar más información que nos ayude a tomar mejores decisiones y a planear mejores acciones en conjunto. Entonces, me voy con esta última pregunta, Joa, y es, finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones de Tirando por Colombia frente al sexting para cerrar este live? Los que lo quieran ver, lo van a poder ver, visualizar colgado en YouTube. Nosotros lo dejamos solo esta noche dentro de nuestro IGTV, pero a partir de mañana ya lo pueden visualizar en YouTube. Y espero que nos lo compartas también. Pero claro, esto para es poder contenido hacer lo público mismo. para todo el mundo. Muy Entonces, bien. que sigan las redes sociales de Tirando por Colombia y un agradecimiento infinito a Hugo Media por facilitarnos esta herramienta y la información de la encuesta particular para nosotras formular las preguntas iniciales que estuvimos trabajando. Y ahora sí, yo todo el camino libre pues para que cuentes cuáles son esas recomendaciones de Tirando por Colombia. Alex, pues creo que acabamos, digamos, durante esta hora hemos sacado nuestra artillería pesada, como diría yo. Por favor, tengamos en cuenta entonces qué es el sexting ético como tal. Tengamos en cuenta los riesgos que pueden llevar a cabo todo pues, el solo hecho de sextear. Y queremos es simplemente cerrar este capítulo con un poquito más de picante, porque igual, si ya lo he decidido y le está yendo bien, para que tenga en cuenta entonces, a las mujeres les gusta el contenido que esté un poquito más atado a la parte erótica y afectiva, no tanto sexual, hombres, por favor, ténganlo en cuenta, o entre, dependiendo de la orientación sexual. Que no nos gusta ver la foto explícita, Joa. Exacto, no es, digamos, no es del amor de todas. No. Preferimos que sea con más cariñito, sí. Ajá. Y por el contrario, mujeres, tengan en cuenta que a los hombres les gusta más ver videos. Entonces, pues cada quien tiene que saber hasta dónde se arriesga, hasta dónde no se arriesga. Esos son los gustos que hemos visto dentro de las diferentes encuestas, tanto de Tirando por Colombia como otras encuestas que hemos podido tener acceso en estos días. Entonces, señores, por favor, el sexting puede llegar a ser muy divertido, puede llegar a ser muy entretenido, de autoconocimiento, no solamente personal, sino también de mi pareja, pero tiene sus grandes riesgos. Entonces hay que saber sopesar esos dos puntos y tener claro si me voy a arriesgar o no. Listo. Nosotras desde Critón, ¿qué les recomendamos? Uno, la intimidad no se negocia. La intimidad la protege el individuo, el sujeto que toma decisiones conscientes. Si yo expongo mi intimidad, tengo que conocer las consecuencias de exponer mi intimidad. Dos, la privacidad siempre debe ser mi prioridad. ¿Por qué canal voy a establecer el sexting con la persona que voy a compartir? Y tres, el nivel de respeto que voy a tener conmigo misma y con el otro. Si yo realmente quiero exponer mi vida sexual, estoy tomando una decisión consciente, adulta de lo mismo. Y cuando vengan las consecuencias, también tengo que afrontarlas de la misma manera. Y a esto vamos, una parte atada a la legalidad y otra parte atada a que a veces somos víctimas. Y a veces en ese momento no sabemos desligar. Es que yo sembré el precedente para, siendo hombre o mujer, sembré el precedente, entonces pues ni modo, tengo que aguantarme. No, para eso existe la legalidad y las consecuencias no siempre son malas, muchas veces también son positivas porque me permiten tener una interacción sexual positiva con las otras personas con las que tengo estos encuentros. Pero cuando no, sepan que también hay redes de apoyo, que ahí también está Tirando por Colombia y también puedo preguntar qué puedo hacer si estoy siendo víctima de o estoy en una situación que no quiero estar y no sé cómo salirme de esa situación. Entonces, la invitación es a que creemos tejido social, que en realidad que cuando tomemos decisiones seamos más conscientes de las mismas y que el sexting no es malo. Lo que es malo es cuando yo no me documento, cuando yo no lo sé y me aviento. Entonces, Joa, muchas gracias por tu tiempo. Ale, felices de estar acá. A todos los que están acá, dentro de 8 días tenemos un segundo encuentro, va a estar Jess por el lado de Critón y vamos a contar por el lado de Tirando por Colombia, nos va a acompañar ¿quién? Con Sebastián Jaramillo. Sebastián Jaramillo, entonces súper conectados. Los para que sigan conociendo más de nosotros. Mil gracias, un gran abrazo a todos. Chao, gracias por conectarse.
Chao, Alex. Chao. Gracias, Pitón.